Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cuántos están contentos de estar acá esta mañana? Amén, le damos gracias a Dios por eso. Fíjese que esta mañana tenemos un invitado especial y normalmente ustedes me escuchan predicar a mí y hoy les vamos a dar un descanso para que usted también descanse de mi voz y ¿verdad? De mis malos chistes. Y el día de hoy, como algunos de ustedes, los que están con nosotros desde hace años, saben que tuvimos un pastor antes de mí, ¿verdad? Y el día de hoy, nuestro pastor Adrián Amezquita, él está con nosotros. Es la primera vez que él vuelve después de un par de años y lo invitamos a que compartiera la palabra con nosotros. Y esta mañana yo quisiera que le diéramos una bienvenida con un aplauso. Lo aprecio mucho. No le puedo decir mi amigo porque creo que respeto se debe a quien, ¿verdad? Respeto merece, pero sí lo considero un mentor. Él ha estado ahí para mí, me ha estado apoyando siempre y lo apreciamos mucho. Yo sé que las personas que estamos desde acá, desde un principio, creo que el pastor Adrián, aparte de que el nombre, ¿verdad? Pues Adrián, imagínense, ese era el requisito para ser pastor en esta iglesia. Pero sí, creo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Le agradezco mucho que haya tenido el tiempo y la oportunidad de estar acá. Y por qué no lo recibimos esta mañana y vamos a orar que el Señor pues hable a nuestro corazón lo que Él tiene preparado para con nosotros. ¿Amén? ¿Le parece? Bienvenido, hermano. Gracias, Adri. ¿Cómo están? Gracias por la bienvenida. ¿Por qué no damos otro aplauso fuerte al Señor? Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Como dijo el pastor Adrián, mi nombre es Adrián. Soy mexicano, yo sé que usted pensó que era italiano, pero soy de Jalisco, pero esa pinta de siciliano que me porto, pero me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes. Hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de la serie que están llevando en la iglesia, que es acerca del Sermón del Monte. Diga conmigo, Sermón del Monte. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, los consejos de Jesús para nosotros, porque nosotros cuando analizamos el Evangelio o los Evangelios, vemos a Jesús siempre tirando consejos. ¿Cuántos me siguen? El Señor iba y tiraba consejos por donde sea, ¿no? Nos da la palabra, nos da el consejo, nos da lo que podemos hacer, nos insta a obedecer la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando sobre algunas cosas que creo que nos afectan a todos. Se lo voy a invitar a que me acompañe a Mateo capítulo 6. Mateo 6 está después de Mateo 5. ¿No? Si quiere aprender algo profundo esta mañana, Mateo 6, versículo 19 al 34. Me da un amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Subraya esa parte si puede. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Si puede, subraya esa parte también.
Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, damos gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu pueda ayudarnos a escudriñar estos pasajes de las Sagradas Escrituras y que puedan penetrar profundo en nuestro corazón, en nuestra mente. Damos gracias por este día, damos gracias por esta iglesia y damos gracias por su palabra. En el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. En el Sermón del Monte, muchas veces la gente confunde que el Sermón del Monte solamente son las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Usted y yo somos familiares con ese pasaje. El Señor comienza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas porque lo que quería decir es que cuando sufrimos aquí, Él utiliza la palabra bienaventurados, que en el griego es makarios. Makarios es 5 veces bendecido. Es decir, cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando somos atribulados por causa de Cristo, somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Sermón del Monte, Mateo 5 al capítulo 7, Jesús aborda una amplia gama de temas sobre la vida en el reino de Dios. Todo esto tiene que ver con el reino de Dios. Mateo 6, 19 al 34 es parte de una sección más amplia donde Jesús habla sobre la piedad auténtica, abordando, escuche bien, la caridad, la oración, el ayuno y luego moviéndose a cuestiones de prioridades y valores. Diga conmigo prioridades, diga conmigo valores. Después de habernos amonestado sobre la codicia de la alabanza humana, usted recuerda el Señor, si algo el Señor hacía muy bien es que ponía a los religiosos en su lugar. El Señor les decía con palabras fuertes, el Señor les decía normalmente, oh hipócritas. ¿Cuántos han leído esa parte de los evangelios? Yo creo que Jesús era, no sé, a lo mejor del norte de México, ¿verdad que sí? No sé de qué estado todavía, no figuro. Pero era entrón el Señor. Es decir, los veía con sus atuendos y todo. A Él no le importaba. Él llegaba y les decía, hipócritas, sepulcros blanqueados. El Señor los amonestaba inclusive sobre la codicia de las riquezas mundanas. Y en esto también nosotros debemos de estar alerta para no cometer el error fundamental que en esto sufrían ellos, que escogían por recompensa la gloria de este mundo. El Señor constantemente decía, mi reino no es de qué, de este mundo. Gloria de hombre que no recibo. Porque Él tenía los ojos puestos en la recompensa mayor. Y déjeme darle un poquito el contexto cultural, de dónde viene el Señor de esta palabra que acabamos de leer. En la época de Jesús, al igual que en la época de nosotros, en este tiempo, en Houston, Texas, la riqueza y los bienes materiales eran señales o signos de éxito y de bendición. Pero la enseñanza de Jesús desafía, diga conmigo desafía. La enseñanza de Jesús desafía esta visión, sugiriendo que la verdadera riqueza y la verdadera seguridad se encuentran en lo eterno y no en lo temporal. Si usted quiere corroborar eso que le acabo de decir, ¿qué acaba de pasar la semana pasada? El huracán, no quiero ni mencionar su nombre. Ese es otro sermón para otro domingo, Adri. Pero ese huracán nos traía locos a todos. Era un categoría 1 y se nos fue la luz. Me acordaba de la hermana Yuri, no, con él la apagó, no. Pero en realidad, el refrigerador se echó a perder, esto se echó a perder, la casa, la humedad, esto y aquello. Eso simplemente nos corrobora lo que acabamos de leer esta mañana. Que todo lo que tenemos y todo lo que vemos un día perecerá. Lo único que se mantiene es nuestra esperanza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está llamando a sus seguidores a una reevaluación radical en el Sermón del Monte. Porque el estándar era esto, pero el Señor dice, no, el estándar no es este, el estándar es este. Oíste que fue dicho. Escucharon ustedes de sus antepasados. Y el Señor viene y quebra la regla. Y el Señor viene con otro contexto y con otro esquema diferente. ¿Para qué? Para subir el estándar, para comportarnos acorde al reino de Dios. Por eso es que el Señor nos llama a una reevaluación radical. Amada iglesia, ¿de qué? De 2 cosas principalmente durante todo el Sermón del Monte.
El Señor nos llama a una revaluación radical de nuestras prioridades. Diga conmigo prioridades. Y de nuestros valores. Es decir, ¿cuál es nuestra prioridad? Si usted quiere conocer a alguien, dicen por ahí, no es proverbio, pero debería ser, Proverbios 35. ¿Quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Y a veces para conocer a Andrés, lleva 2 días con él nomás. Y lo va a conocer. Pero lo que una persona habla es de su corazón. ¿Cuántos me siguen? Si usted habla que el otro día conocí a un señor, lo decía en la iglesia donde estamos, conocí a un señor que ya estaba mayor. Yo pensé que estaba jugando y tenía una obsesión loca con Spider-Man. Y hablaba de Spider-Man, de Spider-Man, de Spider-Man. En una ya cuando me despedí de él, yo estaba así diciendo, yo creo que este señor no se tomó la medicina o algo le pasó. Pero yo esperaba que al despedirnos él iba a hacerle y que mejor me voy y no me voy a llevar con él. Después voy a salir yo que soy Batman, ¿verdad? Pero si usted quiere conocer a alguien, simplemente escuche lo que dice. Y esto nos lleva al primer punto de hoy, a ver la diferencia rápidamente de el tesoro en el cielo versus tesoro en la tierra. El Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mira, iglesia, una vez que nosotros escogemos un tesoro, nosotros vamos a comenzar a cuidar ese tesoro como la cosa más preciada. Y lamento desilusionarlo. Yo sé que usted quiere mucho esos zapatos que tuvo en la secundaria que ya no le quedan y le aprietan, pero que le sigue dando brillo, que los adora, que los idolatra. Pero nuestro tesoro principalmente debe radicar en la persona de Jesucristo. Todo ser humano escoge algo de lo que hace un tesoro. Su tesoro es un lugar donde nosotros ponemos el corazón. Ese es nuestro tesoro. ¿De qué hablamos? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que más hacemos? Eso es lo que nos muestra a nosotros nuestro tesoro. Es lo que consideramos como la mejor cosa del mundo. O como dicen por ahí, la última Coca-Cola del desierto. Pero el Señor no es que es malvado y quiere privarnos de nuestro tesoro, sino que el Señor en el Sermón del Monte nos ayuda y nos da la pauta para poder saber, entender y escoger bien nuestro tesoro, que es Él. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos previene para que no nos hagamos de las cosas que se ven, que son temporales, tal como lo dicta el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18, cuando nos exhorta como iglesia, porque el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia en Corintio, el apóstol Pablo comienza con una exhortación demasiado amplia, y no tenemos el tiempo para discutirlo ahorita, pero sería un desglose teológico muy interesante, cuando el apóstol Pablo dice, tou ecclesia, teuteo en el griego, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios. Y todo lo que nosotros leemos es una exhortación a nosotros. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:18, no miren las cosas que se ven, sino vean y pongan su esperanza en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está recordando, recalcando, remarcando lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte. Recordemos que los discípulos del Señor lo habían dejado todo para seguirle. Y así les animaba a continuar con esos mismos sentimientos y criterios. En realidad, amada iglesia, Jesús nos insta a ser radicales y nos exhorta en lo que nos dice aquí a no dejar que controlen nuestro corazón, poniendo en perspectiva que esas cosas que vemos aquí, que tenemos aquí temporalmente, y si no me lo cree, yo doy gracias a Dios por el aire acondicionado. Cuando volvió a nuestra casa, mi esposa hasta gritó. Estábamos viendo el partido de Colombia con unos hermanos de nuestra iglesia y dijo, ¡wow! Ya llegó la luz. Y yo, aunque no le voy a Colombia, pero oiga, me invitaron a ver el partido, iba a haber carne asada, iba a haber aire acondicionado. Yo dije, yo le voy a Colombia. Siempre he sido fan del pibe. Y cuando ella dijo, ya llegó la luz, yo dije, amén. Y los hermanos nos saludaban y se alegraban y se gozaban con nosotros. Y les decía, felicítenme, abrácenme porque siento casi que es mi cumpleaños hoy. Porque ya llegó el aire acondicionado a nuestra casa. Pero es lo que el Señor nos dice, que
El aire acondicionado, la comida, los carros, la ropa que vestimos, el dinero que gastamos, todo es temporal. Mire, amada iglesia, yo no sé en qué usted está descansando su corazón, pero creo que esto que ha pasado con la naturaleza y que sigue pasando con la naturaleza nos da importantes lecciones de vida para poder recalibrar nuestras prioridades. Y créamelo, que lo he venido pensando en los últimos años. Nuestra única esperanza debe radicar y descansar en el Señor Jesús. Aquí el Señor nos da una buena razón para que no consideremos como tesoro ninguna cosa de este mundo. Por la simple y sencilla razón y profunda razón de que todas las cosas están expuestas al deterioro o a la pérdida de alguna manera u otra. Yo tengo una camisa amarilla, no, perdón, es blanca. Y algunos amigos que son pastores a veces me echaban carrilla, ¿no? No sé si aquí hay mexicanos, me imagino que debe haber mexicanos aquí en la iglesia. Carrilla es como, se burlaban, se rían de mí. Y luego cuando yo llegaba con mi camisa blanca a alguna reunión de pastores y mi pantalón negro, me decían, hey joven, tráigame 2 cocas. Y esa camisa blanca se fue haciendo como amarilla, a lo mejor del uso, y a veces no la usaba y luego a veces me la ponía. Y ya después el cuello se fue haciendo como amarillo. ¿Por qué? Porque se cumple lo que el Señor dice. Es decir, esa ropa se mancha, se desgasta, se apolilla. Ya después un día le dije a Mónica, oye, ¿se le puede quitar esas manchas? No, eso ya es de viejo. Entonces, una vez más, corroboramos y comprobamos que lo que el Señor dice es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestra única esperanza debe de radicar en el Señor. Y después, para pasar al punto número 2, habla acerca de la lámpara del cuerpo. Aquí no necesariamente tengo que ser tan explícito en el exégesis de este pasaje, porque él habla entre la diferencia de tener un ojo bueno y un ojo malo. Diga conmigo, un ojo bueno. Diga conmigo, un ojo malo. El Señor dice en el verso 22 de Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Un ojo sano, bueno, simboliza una perspectiva clara y correcta. Es lo que Jesús teológicamente nos está hablando en el Sermón del Monte. Es decir, la manera que nosotros filtramos las cosas debemos de verla desde una cosmovisión. Diga conmigo cosmovisión. Debemos de ver las cosas de nuestro diario vivir como sobre el lente de una cosmovisión cristiana. Es decir, nosotros, antes de ser de un partido, de otro políticamente, antes de pertenecer a esta u otra cosa, nosotros somos de Cristo, somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos de aprender a ver las cosas desde una perspectiva bíblica. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Simboliza una perspectiva clara y correcta. ¿Y cómo vamos a tener una perspectiva clara y correcta? Únicamente mediante el filtro de las Sagradas Escrituras. A mí como pastor muchas veces la gente me pregunta, no aquí en otra iglesia, oiga, ¿esto se puede hacer o no se puede hacer? Porque la gente quiere que le des una respuesta. Y a veces ya sabemos que no se puede hacer, pero quieren como quiera ver si pasa por el filtro de la Biblia. No sé si me explico, así como cuando usted hace café. Si no pasa, lo vuelvo a colar para que pase, ¿verdad? Pero hay cosas que no van. Y nuestro filtro, nuestra cosmovisión como creyentes, no es que si me gusta más el partido verde, el colorado, el amarillo, el anaranjado. No, es que dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que el Señor está diciendo. Si usted tiene una perspectiva clara y correcta, eso va a iluminar su vida. ¿Por qué? Porque usted va a estar haciendo las cosas conforme al parámetro bíblico. Y también habla acerca de la oscuridad. Cuando usted no tiene una perspectiva clara o bíblica, entonces usted va a ir rebotando constantemente, perdido constantemente en las decisiones que va a estar tomando. Vamos a pasar al punto número 3, porque el tiempo apremia. Y el Señor sigue hablando y nos habla acerca de que no se puede servir a 2 amos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿A qué se viene a los Estados Unidos? A ver, diga sin miedo. No, pero no diga a trabajar. No. ¿A qué se viene acá? ¿Cuántos han tenido más de un trabajo en algún momento de su vida? Digan amén o ouch. Okay. ¿No? ¿Venimos a qué? No. A triunfar, dijo la hermana. No, a trabajar.
Dígalo fuerte. Voy a decir, venimos aquí, usted va a decir, a trabajar. 1, 2, 3. ¿A qué venimos? Y los que han tenido más de un trabajo, ¿cómo llegan al segundo trabajo? Igual que a las 7 de la mañana cuando se levantó, o ya a las 5 de la tarde, ¿cómo llega hasta el segundo trabajo? ¿Cómo llega? Buenas tardes. Puño de Tylenol. En el nombre de Jesús. ¿No? Yo le aseguro que el segundo patrón no está tan contento con su desempeño como el primer patrón. Y Jesús lo que dice es prácticamente lo mismo. Nadie puede servir a dos señores. Pero aquí es la importancia. Cuando Jesús habla desde la perspectiva del Sermón del Monte, Él lo hace, y debemos de entender esta palabra teológicamente, con el concepto de Señor. Diga Señor. Porque Él es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo hace desde un contexto en el griego que se llama kurios. Kurios es el dueño y el Señor de todo. Es decir, traducido al mexicano, es el MMPF, es el mero papas fritas. Es decir, Jesús cuando dice esto, lo está haciendo desde un contexto de que dice, no puedes dividir tu corazón, tu lealtad, con otra cosa que no sea yo. ¿Cuántos me siguen? Es lo que el Señor está diciendo aquí. Y el Señor no da ningún margen de error, porque Él lo habla de una forma imperativa. Y Él mete la imposibilidad de poder servir a dos amos. Porque Él dice en su palabra, ninguno. Y si usted es bueno para la matemática, ¿cuánto es ninguno? 0. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno o amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. Mire, yo sé que eso no pasa en esta iglesia. Pero lo voy a decir en caso de que pase acá. Just in case, como dicen los americanos. ¿No pasa lo mismo muchas veces con nuestra lealtad hacia las cosas de este mundo y hacia el Señor? No diga nada. Piénselo. Pensémoslo por un momento. Yo me incluyo también. Pero el Señor dice en su palabra, ninguno puede servir. Y lo está haciendo desde una perspectiva, no crea como de un mayordomo que tiene cierta autoridad. No, porque la Biblia es clara y el Señor cuando habla Él mismo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, el Señor lo dice desde una plataforma de curios, en donde es el dueño y el Señor de todo, y nosotros somos sus esclavos. Y el Señor dice, yo no voy a aceptar que tú dividas tu corazón entre lo del mundo y yo. Es así de fácil. La devoción está dividida cuando intentamos servir a dos amos. No crea que esta es una ilustración de pastor, que a veces nos la sacamos de la bolsa los pastores, ¿verdad? Esto pasó, es real. Yo no tenía manera de documentarlo, pero porque en ese tiempo los teléfonos no tenían cámaras para grabar. Pero una vez yo conocí a un muchacho en Dallas, Texas, que se llama Esteban, y él era de un rancho de por allá de Jalisco, me lo presentaron. Y me dio mucha curiosidad ver que el muchacho se quedaba dormido platicando. Es decir, estábamos así. Yo lo conocí esa tarde y cómo está, y me contaba de allá de su rancho. Y de repente estaba así y empezaba. Yo decía, oye, acuéstalo o siéntalo, no se nos vaya a caer. Y no estaba tomando ni nada, era un muchacho platicando. Y me dice otro de su rancho, me dice, no, lo que pasa es que este tiene 3 trabajos. ¿A poco? Le digo, sí, mira. Y estaban así, parado. Parecía figura de cera. Y le sube una camisa y traía una de Jack in the Box. Y luego le sube otra camisa y traía de otra gasolina Shell, algo así. Y traía una de un car wash. Y dije, pues pobre Esteban, por eso se duerme parado. Porque estaba cansado el hombre. Y de alguna manera Jesús es lo que nos dice a nosotros en el Sermón del Monte. No podemos dividir nuestra lealtad, nuestra devoción, porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Somos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?
Y el Señor continúa y dice, Dios y las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque la devoción a las riquezas desvía el corazón muchas veces de Dios. El dinero es muy relativo. Hay gente que dice, oh, él tiene mucho dinero. Es muy relativo. Hay gente que el tener $10,000 es mucho dinero, pero hay gente que $10,000 se los gasta en 2 días. Es relativo. Pero nunca va a ser suficiente para nosotros los hombres. ¿Cuánto es mucho? ¿No? La devoción a las riquezas muchas veces va a desviar el corazón nuestro hacia Dios. Jesús enfatiza la exclusividad de nuestra devoción a Él, destacando que el amor al dinero es una trampa que aleja del verdadero servicio y de la verdadera adoración. ¿Qué tal si nosotros le pedimos al Señor que en vez de tener más dinero, de tener más cosas, y ojo, no estoy diciendo que el dinero es malo, que las cosas materiales son malas, no, pero muchas veces tienen la tendencia de que nosotros los hacemos un Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero ¿qué tal si le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a necesitar menos y a estar más contento con lo que tengo, con lo que me has dado? Porque creo que el error de nosotros, especialmente en este país, es que nos comparamos con otra gente y eso nos quita el gozo de lo que Dios ya nos dio, de cómo Él nos bendijo, comenzando con nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y pasa al cuarto punto. Y el Señor nos da una exhortación poderosa en el Sermón del Monte, y es donde Él es más enfático y más explícito acerca de la ansiedad. Diga conmigo ansiedad. Dice el verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Este es Cristo hablando. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? En consecuencia con lo que acaba de decir Jesús, Jesús añade ahora algo de suma importancia para nosotros los creyentes. Y nos anima a desechar toda ansiedad acerca de las cosas necesarias para la vida. Cuando Él nos exhorta en el versículo 25 acerca de no afanarnos, en realidad lo que Jesús está diciendo es que nos es prohibido llegar al punto de tener ansiedad atormentadora. Escuche bien, que llegue a perturbar el gozo del Señor, la paz del Espíritu, el sueño reparador y el disfrute de todas y cada una de las bendiciones que recibimos de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es realmente algo que es perturbador muchas veces la ansiedad. No sé si usted alguna vez se ha sentido ansioso, pero ansiedad es simplemente la mente yendo más rápido que la realidad. Porque el 99% de las cosas que nos causan ansiedad nunca van a suceder. Es simplemente la mente yendo rápido, adelantándose a que ya no vamos a tener para pagar la renta, a que ya no vamos a tener comida, a que ya no vamos a tener vestido, a que el carro nos va a fallar, a que esto va a pasar, a que aquello va a pasar. Pero el Señor nos dice, no se afanen, no se preocupen por todas estas cosas. Miren los pájaros, miren la hierba del campo, miren esto. No voy a hacer mucho más yo por vosotros, hombres de poca fe. La versión autorizada inglesa, ese pasaje que le acabo de leer acerca de la ansiedad, lo traduce más o menos así. No piensen en el mañana. Parecerá extraño, pero esa fue la primera versión inglesa que lo tradujo de esa manera. De los traductores anteriores, Wycliffe puso el equivalente de, fíjense bien, no se preocupen por su vida. Y otros traductores ingleses anteriores como Tyndale, Cranmer y la Biblia de Ginebra ponían algo así como, no se preocupe por vuestra vida, no tenga cuidado que todo va a estar y estará bien. Por una simple y sencilla razón, amada iglesia. Todo va a estar y estará bien por la simple y sencilla razón de que Dios es fiel siempre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y la palabra que está usando el Señor cuando habla de la ansiedad es una palabra derivada del griego que es merinman, que quiere decir preocuparse, pero no nada más es preocuparse ansiosamente. Los mismos judíos estaban muy familiarizados con esta actitud ante la vida.
Es por eso que el Señor en el Sermón del Monte usaba cosas con las cuales ellos se podían relacionar. Los judíos, cuando escucharon a Jesús hablar sobre la ansiedad, estaban muy familiarizados con ese concepto. Le voy a decir por qué. Porque sus grandes rabinos enseñaban que un hombre debía enfrentarse con la vida con una combinación de dos cosas. Escuche bien, con prudencia, diga conmigo prudencia, y con serenidad. Es decir, con prudencia y con serenidad. Insistían, por ejemplo, los judíos en el tiempo de Jesús, que todos los padres debían enseñarles a sus hijos una profesión, porque decían, el no enseñarles una profesión era igual a enseñarle a los hijos a robar. Es decir, creían en dar todos los pasos necesarios para llevar una vida prudente, pero al mismo tiempo decían, el que tiene pan en la cesta y dice, ¿qué comeré mañana? Es un hombre de poca fe. O en otras palabras, estos judíos de la época de Jesús decían a Dios orando y con el ¿qué? Con el mazo dando. ¿Verdad que sí? Ese es Proverbios 36:11. No existe, no lo voy a buscar cuando vaya a casa. Me va a regañar el pastor Adrián. Jesús estaba enseñando hasta aquí una lección que sus compatriotas, como ya le dije, ya sabían muy bien. La lección de la prudencia y de la previsión y de la confianza combinada. Amada iglesia, no son las circunstancias externas las que causan la preocupación. Pues en la misma circunstancia, una persona puede estar perfectamente serena y la otra se muere de ansiedad. Cuenta la historia que una vez, en una acaudalada calle de París, un hombre rico se encontró con un mendigo. El rico lo ve y le dice, que Dios te dé un buen día, le dijo el hombre rico al mendigo. A lo que el mendigo le contestó, gracias a Dios no he tenido nunca un mal día. Entonces el hombre rico pensó por un momento y le replicó, que Dios te dé una vida feliz, amigo. El mendigo le replica y le dice, gracias a Dios, siempre soy feliz. El hombre rico paró, se dio la vuelta y le dijo, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Explícame, por favor. Bien, le dijo el mendigo, déjame explicarte. Y comienza. Y le dice, cuando todo está bien, doy gracias a Dios. Cuando llueve, doy gracias a Dios. Cuando me dan bastantes monedas, doy gracias a Dios. Cuando no me dan ni me alcanza el hambre, doy gracias a Dios. Y puesto que la voluntad de Dios es mi voluntad y lo que le agrada a Dios me agrada a mí, ¿por qué he de decir que no soy feliz cuando lo soy? ¿Quién eres tú?, le preguntó el hombre rico. Soy un rey, le dijo el mendigo. ¿Y dónde está tu reino?, le dijo el hombre rico. Le contestó el mendigo, mi reino está y radica en mi corazón y en mi confianza en el Señor. Quisiera llamar a mis hermanos de alabanza si me ayudan para cerrar. Y recordemos de alguna manera con esta ilustración, amados hermanos, que ya lo dijo el profeta Isaías en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Podemos tener paz? Sí. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí. ¿Sabemos que el Señor cuidará de nosotros siempre? Sí. ¿Sabemos que el Señor siempre está en control de todas y cada una de las cosas? Sí. ¿Sabemos que Dios es bueno, fiel, misericordioso? Sí. Por eso el Señor nos exhorta en esta parte del Sermón del Monte a no preocuparnos por las cosas que la gente que no le conoce a Él se preocupan. Porque hay algo que es cierto y que perdurará para siempre. El Señor es siempre bueno, es siempre fiel y siempre cuidará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Mire, a manera de conclusión y para cerrar, porque el tiempo apremia, en este pasaje Jesús nos desafía a reexaminar nuestras prioridades y la dirección de nuestro corazón. Cuando Jesús en el Sermón del Monte, usted ve la palabra corazón, Él está hablando en el griego de cardia, es decir, de esa parte íntima donde radica Dios, donde Dios quiere radicar en nuestro ser. Es en el cardia, en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso el Señor Jesús estaba muy interesado, ante todas las demás cosas, en cuidar nuestro corazón. Por eso es que David dice en el Salmo 23, Jehová
es mi pastor y nada me faltará. Porque Dios es un Dios personal. Mi necesidad, Dios la suple. Su necesidad, Dios la suple. Su necesidad, Dios la suple. No solamente la suple, Él la conoce. Él obra para el propósito de Él en nuestra vida y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el Señor nos advierte sobre los peligros de centrar nuestras vidas en la acumulación de bienes materiales que son perecederos y pueden ser robados. En lugar de ello, nos insta a invertir en el reino de Dios, acumulando tesoros en el cielo que son eternos e inmutables. El uso de la metáfora del ojo nos recuerda la importancia de tener una perspectiva clara y generosa que ilumine toda nuestra vida con la verdad bíblica y la justicia de Dios. Mire, amada iglesia, las posesiones nos plantean dos cuestiones importantes y todo dependerá de las respuestas que demos a estas cuestiones. Cuando usted ve a alguien rico, muchas veces decimos, wow, parece que esa gente lo tiene todo. Y a decir verdad, a veces dijéramos, que me pase un poquito de eso, que se me pegue. Pero siempre hay que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo obtuvo esa persona esas posesiones? ¿De una manera que le gustaría que Jesucristo pudiera ver o de una manera que querría ocultarle a Jesucristo? Una persona puede obtener sus posesiones a expensas de su honradez y el honor. Eso se usa mucho en el ámbito laboral en Estados Unidos, en las grandes corporaciones. Conozco amigos que se mueven en ese campo y dicen, there is no mercy, Pastor Adrian. No hay piedad, no hay gracia, no hay misericordia, porque soy yo y después yo y después yo, y a quien me lleve por enfrente, eso no importa. George MacDonald nos cuenta la historia de un tendero de aldea que se hizo muy rico. Él vendía telas. Él medía las telas con los 2 dedos gordos dentro de la medida. Así que siempre medía de menos. George MacDonald dice que en cada retazo de tela que él daba, este tendero, se lo estaba restando a su alma y se lo sumaba a su bolsa. Y eso pasa muchas veces en la actualidad, porque uno puede enriquecer su cuenta corriente a expensas de empobrecer el alma. Lo cual también nos enseña algo no menos importante. Una persona puede obtener sus posesiones aplastando intencionalmente a un rival más débil. Y escuche bien, amada iglesia, el éxito de muchos está basado en el fracaso de otros. La prosperidad de muchos se ha conseguido a base de echar a la cuneta de otros. Una persona puede obtener posesiones a expensas de obligaciones más elevadas. Robertson Nicoll, el gran editor, nació en una casa pastoral del nordeste de Escocia. Su padre tenía una sola pasión, nada más una: comprar y leer libros. Era pastor y nunca ganaba más de 200 libras al año. Pero a través del tiempo, de los años, se hizo de la biblioteca privada más grande de Escocia, llegando a acumular más de 17,000 libros en una pequeña casa. No los usaba todos para sus sermones, pero simplemente estaba loco por poseerlos y leerlos. Cuando tenía por ahí la edad de unos 40 años, él se casó con una chica de 24. A los 8 años de matrimonio, ella murió por la tuberculosis. Era una familia de 5 que habían logrado tener, y solamente 2 personas pasaron de los 20 años. El crecimiento canceroso de los libros llenaba todas las habitaciones y los pasillos de la casa pastoral. Puede que los libros fueran la delicia del poseedor de los mismos, pero esa delicia desmedida mató a su mujer y a su familia. Y esto creo que nos puede dejar una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque en la vida habrá posesiones que se van a adquirir a un costo muy elevado. Por eso es que el Señor en el Sermón del Monte nos llama a reevaluar nuestras prioridades. Reflexionemos dónde estamos invirtiendo nuestros recursos y nuestro tiempo. Estamos buscando tesoros en el cielo a través de actos de justicia, de misericordia, de servicio y de fe. Y también el Señor nos insta a tener una perspectiva sana. Evaluemos, amada iglesia, nuestra perspectiva de la vida. ¿Estamos viendo el mundo y nuestras circunstancias a través del lente de la verdad bíblica o estamos siendo influenciados por otros valores externos? Y el Señor nos insta a tener lealtad exclusiva. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a examinar nuestra lealtad. ¿Estamos sirviendo realmente a Dios con todo nuestro corazón, mente y fuerzas? ¿O estamos permitiendo que las riquezas y otros ídolos compitan por nuestra devoción? Es mi oración que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, pueda hablarnos a todos y cada uno de nosotros. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte es a que nuestra lealtad
nuestra devoción, nuestra confianza, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestro servicio deben ser y pertenecer únicamente a Él, porque Él es el único que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Vamos a orar. Padre, damos gracias por su palabra. Gracias porque usted ha sido bueno y fiel. Señor, ayúdenos a poder entender y pensar por medio de estos pasajes, Señor, a poder recalibrar nuestras prioridades. Gracias por su palabra, porque su palabra es verdad. Señor, es nuestra oración que esta palabra pueda hacer lo que usted quiere que haga en cada vida, en cada corazón, en cada miembro, para la gloria suya y su propósito, para su iglesia, para su gloria. En el nombre de Jesús. Y la iglesia me dice, amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Por qué no se pone de pie conmigo esta mañana? Y mire, vamos a adorar al Señor un canto más. Yo creo que hablaba el pastor, muchas veces es nuestra preocupación, nuestra ansiedad, qué va a pasar, pero yo creo que en lo que podemos confiar es el Señor no nos va a decir muchas veces lo que nos espera mañana. El Señor no nos va a decir el futuro muchas veces, ¿no? Quisiéramos, a veces muchos de nosotros oramos al Señor, dime qué va a pasar, o por a dónde voy, o qué es lo que debo de hacer, o dime que voy a estar bien, ¿no? O sea, dime qué es lo que va a pasar en mi trabajo, qué es lo que va a pasar con las cosas de mi refrigerador, qué es lo que va a pasar con la aseguranza. Y muchas veces el Señor no nos dice lo que va a suceder. Lo que te dice el Señor, lo que nos dice el Señor es: yo estoy contigo, yo te amo, yo soy tu buen pastor, yo voy a tener cuidado de ti. Entonces, lo que podemos confiar es que el Señor está con nosotros, y en eso no necesitamos saber el futuro. Lo que necesitamos saber es que estamos en las manos de un Dios que tiene en control el futuro. Amén.